Días, iglesia, ¿cómo están? ¿Cuántos están alegres por esa buena noticia que recibimos de cuál es nuestro lugar, de dónde vamos a estar, de que Dios ha sido fiel, ¿verdad? Y llegó el tiempo, justo Joaco compartía el domingo pasado que en el mes 8, que es el mes de los nuevos comienzos, fue cuando todo esto se desató, todo esto que veníamos orando hace mucho tiempo, así que le damos la gloria a Dios por eso. Y bueno, hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje, de compartir la palabra, y vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Padre, a esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque es un privilegio estar en tu casa. Señor, David decía que quitaras reinos, quitaras coronas, quitaras riquezas, pero nunca se apartara de él tu Santo Espíritu, Señor. Danos ese corazón como el de David. Por eso es que fue el hombre conforme a tu corazón, porque él prefería un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Y hoy estamos aquí porque preferimos un día en tus atrios, Señor, que toda una vida fuera de él. Hoy yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, abras nuestro entendimiento, Señor, y hables directo a nuestro espíritu. Que la palabra, Señor, sea lanzada en una tierra fértil que pueda dar fruto. Y que hoy, Señor, haya una obra transformadora en nuestra vida. Que hoy, Señor, sea el camino a Damasco de muchos de los que estamos aquí, donde podamos verte cara a cara y dar un giro de 180 grados a nuestra vida, porque te hemos conocido y no hay otra respuesta. No hay otra respuesta cuando te conocemos más que transformar por completo nuestra vida y decidir caminar a tu lado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, este mes hemos estado hablando de la buena noticia, ¿cierto? Y sabemos que la buena noticia es Jesús, pero cuando como equipo estuvimos revisando toda la planilla o todos los temas que el Señor nos direccionaba a trabajar este año, sabíamos que la buena noticia también iba a traer buenas noticias, y así lo hemos vivido. Yo no sé cuántos han vivido buenas noticias este mes, que levanten su manito, y si no, hoy es el día de la buena noticia. Y yo recuerdo, no sé si alguna vez usted ha recibido una buena noticia, esa noticia cómo ha cambiado su día. Póngase a pensar ahí en una buena noticia que usted haya recibido alguna vez. Eso cómo impactó el resto, el transcurso de su día. Eso cómo impactó la manera como quizás usted se relacionó con los otros, o qué actitudes tuvo durante el día, qué consecuencias tuvo esa noticia en su vida. Y mientras me hacía estas preguntas, yo pensaba en una buena noticia que recibimos hace 2 años, y fue el nacimiento de Isa. Y resulta que yo en mis planes estaba cuadrando, o sea, yo sabía más que el ginecólogo, y yo le decía, ella va a nacer el 3 de diciembre. ¿Pero por qué el 3 de diciembre? Porque se va a llevar 6 meses justico con Samuel. Samuel nació el 3 de junio, ella el 3 de diciembre, 6 meses exactos. O sea, yo tenía mi película armada de que quería que fuera así. Él, no vas a llegar al 3 de diciembre. Vea, yo estoy orando, doctor. Yo estoy orando y voy a llegar al 3 de diciembre. Y el 18 de noviembre, temprano, vamos a la cita con el ginecólogo, la última cita de control que tenía, y cuando llego, mi hermoso ginecólogo me dice, vete para la casa, recoge el maletín, avisa en el trabajo que ya no vas a trabajar porque al mediodía necesitamos sacar a Isabela. No hay. El shower era el domingo. Isabela nació un viernes. Entonces todo el mundo quedó con los crespos hechos con el shower, porque no se hizo nada. Ella se adelantó. Como es muy adelantada esa niña, Dios mío. Una cosa loca. Pero
esa noticia trastornó mi día por completo. Y no solo mi día, trastornó nuestra vida por completo. Entonces yo ese día estaba llena de reuniones y me tocó escribir en el trabajo: ay, jefe, qué pena, mire, lo que pasa es que me programaron. Y entonces ya, bueno, entonces mi licencia empieza a partir de hoy. ¿Cómo así? Si te quedaban 2 semanas todavía. No, empieza a partir de hoy la licencia. Bueno, listo, ya cuadramos acá. Llamara entonces a mi mamá: mami, que me programaron para hoy. Entonces mi mamá pidiendo permiso en su trabajo para ella poderse ausentar en la tarde y poder estar con nosotros. Papi, encárgate de recoger a Samuel porque ya no podemos, vamos a estar aquí. No sé qué, ese día Samuel tenía una actividad en el zoológico. Entonces mi mamá llamando a todo el mundo: ay, que ya no hay baby shower, porque imagínense que Isabela sabe. Yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. Y yo: mami, por lo menos manda las velitas para que por lo menos se queden con el recordatorio, porque qué pena. Y bueno, eso impactó nuestro plan del día o todo lo que habíamos diseñado, pero no solo impactó nuestra día, hasta el día de hoy sigue impactando nuestra dinámica, nuestra rutina. Cambiamos de temporada por completo. Ya veníamos muy cómodos con Samuel, ya tenía 8 años, ya él se defendía solito en muchas cosas, y volvimos otra vez a empezar y adaptarnos a esa nueva rutina. Así que esa noticia trastornó nuestra vida y nuestra dinámica. Y si eso hacen ese tipo de noticias que cambian nuestra vida, nuestra dinámica, nuestra rutina, imagínense cuánto más no puede hacer la buena noticia de Cristo en su vida. Si estas noticias que recibimos aquí tienen el poder de impactar y de cambiar nuestra vida, ¿cuánto más no lo hace la verdadera buena noticia? Una vida transformada es el reflejo de haber abrazado y vivido el Evangelio. Y así como nuestra temporada cambió y nuestra vida se transformó a raíz de que ya no éramos mamá de una, ya soy mamá de 2. Aunque bueno, no sé si a todas les pasa, pero uno como con el segundo como que se relaja, uno más tranquilo, uno, ay, ya. Al primero: no te subas ahí, no te bajes. Al segundo: déjala que se suba, que del piso no pasa. Y así anda uno. Pero si llevamos 1 año, 1 mes, 10 años, 5 años, lo que usted lleva en la iglesia, y la buena noticia no ha transformado su vida, no ha transformado la manera como usted y yo hablamos al otro, no ha transformado, no ha cambiado nuestra perspectiva de la vida, no ha transformado, no ha cambiado la manera como hacemos negocios, entonces usted y yo no hemos conocido la buena noticia. Hemos conocido una noticia, pero no la buena noticia. El Evangelio es la única buena noticia que tiene el poder de destruir las malas noticias de este mundo. Se lo voy a repetir. El Evangelio es la única buena noticia que tiene el poder de destruir las malas noticias de este mundo. Y tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva de cómo vemos el Evangelio. Porque si nosotros seguimos viendo el Evangelio como un manual de instrucciones para armar el Lego que le regalamos al niño en Navidad, eso no es la buena noticia. La Biblia no es un manual de instrucciones. La Biblia no son consejos para mejorar mi administración financiera o consejos para tener mejores relaciones. Eso no es la Biblia. El Evangelio es poder. Diga conmigo: el Evangelio es poder que cambia vida. Más de uno yo sé en qué cantante pensó cuando yo dije eso. Nadie. Anda, entonces yo soy la mundana. El Evangelio es poder que cambia vidas. Usted no ha conocido personas de esas que nadie daba un peso por ellos, que eran la oveja negra de la familia. ¿Cuántos fueron la oveja negra de la familia? Levanten la mano. Pero levántela con orgullo porque ya Dios hizo algo. No, si sigue siendo, no ha conocido la buena noticia, hágame el favor. No, ahí sí está grave. ¿Cuántos no han conocido personas así? Nadie daba un peso por ellos, ese muchacho malo. Y ahora es cristiano. Y lo primero que dice la gente es: uy, tan malo que era, y míralo, ahora es cristiano. Porque es que la única buena noticia que tiene el poder de producir eso es la noticia de Jesús. Solo esa.
Ese es el poder de la buena noticia. El evangelio es poder, y por eso no solo lo podemos ver como un manual de instrucciones, porque el propósito del evangelio es transformar su vida. En el manual de instrucciones, cuando usted arma la mesa sigue siendo mesa. Si usted arma el abanico sigue siendo abanico. Pero con la buena noticia, el que era perseguidor se convierte en un perseguido. El que era pescador se convierte en pescador de hombres. El que estaba perdido regresa a casa. El que cobraba impuestos ahora gana tesoros para el cielo. Entonces es una noticia que trastorna por completo la vida. Y la buena noticia es tan clave que en la historia bíblica que Jesús usa la predicación del evangelio como un reloj profético para anunciar cuándo será el fin. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿vendrá qué? Vendrá el fin. ¿Qué tiene que pasar para que venga el fin? El evangelio tiene que estar predicado en todas las naciones. Este evangelio. Y me llama la atención que Jesús no dice el evangelio, dice este evangelio. Eso quiere decir que hay otros evangelios. Y por eso él hace la claridad de que es este evangelio el que se debe predicar en todo el mundo. Y desafortunadamente hoy hay tantos evangelios enseñándose y predicándose que están produciendo engaño y están seduciendo a la iglesia y están alejándolo cada vez más del evangelio de Cristo. Y vamos a hablar un poco de eso hoy. Así que quiero que me acompañe a Mateo 24. Tome agua porque este capítulo es teso. Yo sé que quizás usted venía con otra expectativa hoy de escuchar un mensaje, pero yo creo que el evangelio es el que tiene el poder de transformar su vida. No el mensaje motivacional, no el mensaje al alma, no, es el evangelio. Así que bueno, yo tomo agüita primero para poder. Mateo 24 dice lo siguiente, versículo 3 en adelante. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto, cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Jesús le respondió: tengan cuidado. ¿Qué les dijo Jesús? De que nadie ¿qué? Los engañe. Esa palabra, que nadie los engañe, aparece 4 o 5 veces en Mateo. Así que hay que prestar mucha atención porque se repite muchísimo. Versículo 5 dice: porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y otra vez engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras, rumores de guerra. Cuidado, no se alarmen. Ay, Señor, que si Estados Unidos se va a meter a Venezuela y entonces Colombia en la mitad. Van a oír de guerra y rumores de guerra. No se alarmen, dice la Biblia, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación. Está sucediendo. Reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán, serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Yo leía esto y yo quisiera imaginarme la cara de los discípulos sentados con Jesús y, tú nunca esperas que tu líder te diga todo eso. Tú esperas que tu líder te diga, vamos para adelante, todo. ¿Cuál es la frase que usan? No, hay una que lo mejor está por venir, usted no te preocupe, pero no, resulta que le está diciendo los matarán, serán odiados, serán perseguidos, los entregarán a tribulación. Versículo 10, muchos se apartarán de la fe. Jesús no está hablando de nuevos convertidos aquí, está hablando de gente que conoce la palabra, que creyó en Jesús, pero muchos de esos se van a apartar.
Y en el original esa palabra apartar habla de caer en la trampa. Así que muchos van a caer en la trampa que el enemigo va a poner o está poniendo. Entonces se traicionarán unos a otros se odiarán, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos ¿qué? Engañarán, otra vez la palabra engaño, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría? Porque aumenta la maldad. ¿Pero por qué se enfría? Porque no hemos enseñado al pueblo de Dios que todo esto va a pasar. Hemos enseñado un evangelio en donde ven y se te arregla la vida. No. Entonces, como yo vengo y me hicieron una promesa falsa de que se me iba a arreglar la vida y no se me arregló, mi amor se enfría. Hemos creído, no sé si usted esta semana estaba escuchando sobre una iglesia que era muy popular en Brasil y todavía sigue regada en todo el mundo, que es la Iglesia Universal, la de pare de sufrir. ¿Sí ha escuchado esa? Era una secta donde la gente entregaba todo, vendía todo, porque la manera de conseguir indulgencias frente a Dios era: vende el camión, vende la casa, deja todo aquí. Y estaba escuchando el testimonio de un muchacho que el pastor le dijo que entregara todo y él hizo eso. Y el pastor le dijo: y en 3 meses se te va a llenar la cuenta. Y pasaron los 3 meses y no se le llenó la cuenta. Entonces fue donde el pastor y le dijo: pastor, venga acá, que no se me llenó la cuenta, no se cumplió la profecía. Eso es que tú tienes todavía algo que no le has entregado al Señor. ¿Qué tienes en tu casa que no le has entregado? No, tengo un par de zapatos y no sé qué. Traiga eso al altar, véndalo. Y el pelado fue otra vez y vendió y entregó todo. Y adivina qué pasó. No se le llenaron las cuentas. Pero usted no se imagina la cantidad de gente que va a esa iglesia. Porque nos gusta el evangelio, pare de sufrir. Y ese no es el evangelio, por lo menos no el que aparece en Mateo 24 y el que predica Jesús a lo largo de la Biblia. Versículo 13. Pero el que persevere hasta el fin. ¿Dónde están los que van a perseverar hasta el fin? Vamos, yo creo que en esa iglesia están los que van a perseverar hasta el fin. Ese será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 23. Si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Cuántos se vieron la película 2012? Yo le tenía un pánico a esa película, porque en el 2012, el 21 de diciembre del 2012, no se me olvide esa fecha, el calendario maya, ese era el fin del mundo. Y mucha gente, entre esas, yo todavía no conocía a Cristo, hago la salvedad, estaba asustada. Y para más remate sale la bendita película esa que, ¡ay, qué cosa tan catastrófica! Yo me la vi fue hace poquito, nunca me atreví a ver esa cosa. Muchos van a decir: miren, allí viene Cristo. O más cerca, ¿cuántos escucharon la noticia de, creo que fue una iglesia en Sabana Larga, que también todos vendieron todo lo que tenían, todos los de esa iglesia, y se fueron a esperar el regreso de Cristo? Eso fue en enero del 21, después de pandemia. Todos se fueron a esperar el regreso de Cristo en la iglesia, y Cristo no llegó. Y no llegó Cristo y no llegó el pastor, que fue lo más bueno. Y se quedó con todo y el pastor sigue desaparecido. Falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Iglesia, usted no puede estar tragando entero todo lo que la gente dice. Por eso es importante que lea la Biblia. Porque es que si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que si le están señalando que allí viene, ese no es. Porque la Biblia dice que desde el occidente hasta el oriente se verá un rayo y todos verán, todo ojo lo verá. Entonces si usted le están diciendo es allí no es. Pero ¿por qué creemos? Porque no leemos la palabra. Porque nos alimentamos nada más de lo que el pastor dice el domingo aquí. No podemos seguir así, porque si no vamos a ser engañados. Me perdí, ya, encontré. Y mostrará grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Mire usted eso.
Aún los que estamos aquí seguros de, ya yo tengo mi parcelita en el cielo. Cuídese, porque todas esas grandes señales y todos esos falsos mensajeros que se están levantando pueden engañar incluso a los escogidos. Pero no se me asuste que aquí no nos vamos a engañar, porque usted va a aprender a amar la palabra y a escudriñarla y a leerla. Así que Jesús nos está hablando que el mayor peligro de la iglesia, desde que se fundó la iglesia en sus inicios hasta ahora, es el engaño. El ataque más sutil y devastador del enemigo será confundir a la iglesia acerca de quién es Cristo. Usted quizás está esperando el anticristo como el hombre así con los cachos, y que usted lo va a ver y usted va a reconocer que ese es el anticristo porque tiene la cola. No. Recuerde que va a engañar, a seducir. Entonces para usted va a ser agradable, va a ser tentador. No piense que se le va a aparecer chanclas así, no. Va a ser agradable, tentador, es sutil. El engaño será el peligro espiritual de los últimos tiempos, porque el anticristo no viene a oponerse de manera directa a Cristo, sino que viene a imitar a Cristo para poder engañar a muchos. Ese es el propósito, o ese es el plan de cómo van a funcionar, cómo va a ser el fin de los tiempos. Por eso hay que leer la Biblia. Cierro paréntesis. El mayor peligro de los últimos tiempos no será la persecución externa. Todos sabemos que vamos a pasar por tribulaciones, por persecuciones, sino el engaño interno que se va a dar en la iglesia. El enemigo va a intentar desviar a la iglesia desde adentro, mediante enseñanzas erradas, experiencias espirituales que son más emocionales que espirituales, y de esa manera engañar aún a los escogidos. La Biblia dice que hasta falsos milagros harán. Entonces usted no se puede dejar llevar por los milagros. Ay, que fulanito sanó. No se puede dejar llevar por eso. La palabra original engañar viene del griego planao, que significa hacer vagar de seguridad, de verdad o de virtud. O sea, usted no sabe si es de aquí o si es de allá. Usted anda así como... Eso significa engañar. Y otra traducción de engañar es seducir. Y mire la definición que encontré de seducir en el diccionario normalito de la Real Academia Española. Dice que seducir significa atraer o persuadir a alguien hasta rendir su voluntad. Mire eso. Atraer o seducir a alguien hasta rendir su voluntad. Por eso es que Jesús, en lugar de responder las preguntas a los discípulos de ¿cuándo viene? ¿Cuáles son las señales? Dice, cuidado, no se dejen engañar. No rindan su voluntad a donde no la tienen que rendir. Si ustedes se concentran en eso, las otras cosas ya las pueden soportar. Así que el propósito de Cristo es que podamos aprender a discernir entre lo que es falso y lo que es verdadero. Y hoy, a mí me gustan mucho las tablitas. Usted sabe que yo soy ingeniera, entonces hoy les traje otra tablita. Y vamos a aprender a hacer un contraste y vamos a diferenciar qué es el falso evangelio y qué es el evangelio de Cristo. Así que vamos con el primer punto. Evangelio de Cristo busca agradar a Dios, mientras el falso evangelio busca agradar ¿a quién? No, eso no es. La anterior. No está. Viste tú. Bueno, yo lo voy diciendo entonces. El evangelio de Cristo busca agradar a Dios, mientras el falso evangelio busca agradar al hombre. Gálatas 1:10 dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios?
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El falso evangelio busca predicar lo que las personas quieren escuchar. Pare de sufrir. Pero el evangelio el evangelio centrado en Cristo busca agradar a Cristo. ¿Sabe qué es lo que le conviene al cuerpo escuchar? Imagínate que David, que le gusta full el chocorramo, y todos los días David dijera, quiero desayunar chocorramo, y Yanine le da el chocorramo a David, porque busca agradar a David. Pero Yanine, como es una mamá consciente de que aunque a él eso le gusta, no le conviene, entonces no lo va a alimentar a punta de chocorramo. El tema del falso evangelio es que nos anda alimentando de chocorramo. Y nosotros felices. Porque nos está diciendo lo que queremos escuchar. Segundo punto. Levanta la imagen de Cristo. Ese es el evangelio centrado en Cristo. El falso evangelio levanta imágenes humanas. Mire, el diseño cuando la iglesia se creó nunca fue que nos miraran a quienes predicamos. Jamás. Y yo aprovecho para decirle, no ponga su mirada en nosotros. Mantenga su mirada en Cristo. Nosotros somos simplemente los amigos del novio, más nada. Imagínese usted el amigo del novio raqueteándole la esposa al novio, al amigo. Bueno, me confundí. Usted me entendió. Usted me entendió. No se puede. El amigo quizás la lleva en el carro, la transporta, está pendiente, pero no le roba a la novia. Pero lo que está pasando hoy en día con el falso evangelio es que se levantan imágenes humanas. Entonces el ungido del Señor. No se puede de esa manera, iglesia. Eso no es el evangelio que predicaron los apóstoles. Primera de Corintios 1, del 12 al 13 dice, me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo. Otro dice, yo soy de Apolos. Otro dice, yo soy de Cefas. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Y mire la respuesta de Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? O sea, qué manera de reenfocarlos. El apóstol Pablo es una cosa maravillosa, definitivamente. Yo no morí por ustedes. ¿Quién murió? Cristo. Entonces dejemos de estar viendo imágenes humanas. Fueron bautizados en el nombre de Pablo. ¿Quién se bautizó aquí en el nombre de Joaquín? Nadie. Fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, lo que debe producir el evangelio es que la imagen de Cristo sea levantada, no la imagen de quienes están enseñando la palabra. Tercer punto, entiende que el llamado es una vida centrada en Cristo y no se limita a las 4 paredes del templo. Mientras que el falso evangelio se limita a esta estructura. Entonces usted ve gente que solo le va a servir a Dios cuando lo llamen a tiempo completo. Porque él en el trabajo, en el trabajo es que él está lo secular y lo espiritual. No, mi hermano, si usted tiene a Cristo, usted no es secular allá de lunes a sábado y espiritual aquí. Así no funciona. Y si usted está esperando servir a Dios en estas 4 paredes, nos estamos equivocando. Porque el evangelio de Cristo se predicaba por todos lados. Por eso fue que se extendió, porque no se resumía solo a lo que Pablo, Pedro, Juan enseñaban en una casita, no. Es que había muchos predicando en lugares en donde Pablo, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago no podían llegar. Usted está en lugares en donde Yanine, Grey, Jessica, Waco, el señor Arturo no pueden llegar. Entonces usted ahí es un predicador del evangelio.
No estoy molesta. Siguiente punto. Y espere si tomo agua para este. Cafecito, perdón. No tiene versión. Siguiente punto. El evangelio centrado en Cristo pone a Cristo como sumo sacerdote. Mientras que el evangelio, falso evangelio, se enseñorea sobre la gente. Y entonces usted escucha las expresiones de mis discípulos, mi iglesia, y entonces mis ovejas. Y si se quiere ir, no, que por qué me va a robar la oveja. Mire, cuando usted le digan eso, haga con mucho respeto la pregunta, ¿tú moriste por mí? No, entonces, suerte. No, mentira, no le diga así, tiene que respetar las autoridades. Andrea sí lo diría así. Pero ¿sabe de qué habla eso? De la cobardía del pueblo de pagar el precio de estar en intimidad con Dios. Entonces creen que el líder, el sacerdote, el cura, el pastor, el líder, el coordinador, lo ven como un oráculo. Entonces si van a tomar una decisión, ay pastor, es que no sé si cambiar de carro o no sé si mudarme de casa. Entonces ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa qué? Si usted puede hablar con Cristo. Eso es lo que hacen los brujos, pero enmarcado en el ambiente espiritual. Porque hace un brujo, usted va y le dice, quiero que Joaquín se enamore de mí. Estoy hablando de mí, cuidado, alguno de ustedes pase eso, me hace el favor. Y yo le pago y consigo un resultado por algo que yo le doy. Con Cristo no funciona la cosa así. Entonces, el falso evangelio se enseñorea sobre la gente. Hay gente que no toma decisiones si no se las consulta al pastor. Si usted está esperando que Guaco, Yanines o Grey o yo le aprobemos todo, se va a quedar esperando, porque yo no puedo ni con los 2 chinitos que tengo en la casa como para también estar pensando en las decisiones que usted tiene que tomar. Usted tiene a Cristo, no necesita más nadie. Pero el otro punto con esto, y espérese, ahora sí tomo otra vez el café. Y le pido que usted me perdone si esto lo va a ofender, pero fue la instrucción que yo recibí de parte del Señor. Así que, vea, si hay algo que yo tengo claro es que si el mensaje que nosotros predicamos solo genera aplausos y no genera piedras, estamos predicando un falso evangelio. Porque a los apóstoles los apedrearon. La Virgen María fue la mamá de Jesús. No es la intercesora suya. Ella cumplió una misión, fue maravilloso lo que hizo, pero ella no está sentada en el trono al lado del Padre intercediendo por las cosas que usted está pidiendo. Eso es un falso evangelio que muchos hemos tragado. Ni el cura, ni el pastor, ni el líder está más cerquita de Dios. Es que yo quiero que tú ores porque tú estás más cerquita de Dios. No, usted también tiene el mismo privilegio. Que no quiere pagar el precio es otra cosa. Pero no es que uno esté más cerquita de Dios que el otro. Mire, y a mí, yo le soy sincera, a mí me genera tristeza saber que Cristo pagó un precio tan alto para quitar el velo que separaba el libre acceso que podríamos tener para comunicarnos con el Padre, y que nosotros menospreciemos ese sacrificio pidiéndole al otro que ore por mí, pidiéndole a la Virgen que interceda por mí, pidiéndole al santo yo no sé qué, que estamos rebajando el sacrificio que Cristo hizo. Y si usted no me cree, ¿cómo así? Que la Virgen, que no sé qué, que el santo. Ave María Purísima, intercede por nosotros. No, falso evangelio. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. No hay más. Siguiente punto.
Evangelio centrado en Cristo lleva al arrepentimiento. Mire, si conocer el Evangelio no nos está llevando a arrepentirnos de la maldad que hay en nuestro corazón, porque así usted diga, no, yo fui sanita, yo decía, yo he sido sanita toda la vida, yo no me metía con nadie. Pero si tuvieran la posibilidad de conectar con un cablecito mi corazón en esa pantalla, créeme que no verían cosas tan bonitas. Si el Evangelio no nos está llevando a una vida de arrepentimiento, entonces no estamos comprendiendo el Evangelio. No estamos viviendo el verdadero Evangelio. ¿Cuál era el mensaje que predicaban los apóstoles todo el tiempo? Arrepiéntanse y conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse, arrepiéntanse y conviértanse. Pero el falso evangelio es el evangelio de la hipergracia. Entonces estamos en el tiempo de la gracia, que para muchos es desgracia, porque creen que es la licencia para vivir sus vidas desenfrenadamente y haciendo de cuanta cosa, y el Señor renueva en misericordia cada mañana. No, así no funciona. El falso evangelio de la hipergracia no nos lleva a sentir el dolor que siente el Espíritu Santo cada vez que nosotros pecamos. Es como si cauterizara esa capacidad de poder sentir ese dolor de, uy, Señor, te fallé, perdóname, me arrepiento. Eso es lo que produce el falso evangelio. Y entonces vivimos practicando el pecado. Eso es jugar con la gracia. Y déjeme decirle que Jesús vino como cordero en su primera venida, pero en su segunda no viene como cordero. Viene como león y viene a juzgar. No estoy molesta. Hoy hay iglesias que tienen pastores homosexuales. Eso es totalmente desconcertante, y para nosotros eso no puede ser, ay sí, es que no, es que se ha modernizado la iglesia. Eso no es modernidad, eso es falso evangelio. Ay, que tú puedes ser lo que quieras ser, eso es el mundo de Barbie, eso no es el evangelio. Ay, que los sueños se hacen realidad, eso es Disney, allá es donde los sueños se hacen realidad, eso no es el evangelio. Entonces, la hipergracia es un falso mensaje. Segunda de Corintios 7:10 nos dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, la culpa produce muerte, porque usted no cambia. Pero la tristeza que viene del arrepentimiento, que viene de Dios, produce arrepentimiento y conduce a salvación. El que entiende el evangelio ya no es un pecador luchando para ser santo. Cuando entendemos el evangelio ya no somos pecadores luchando para ser santos. Somos santificados luchando contra el pecado. Y eso es muy diferente. Yo no estoy diciendo que usted no va a pecar, todos pecamos. Yo esta mañana pequé, me tocaba predicar. Todos pecamos. Pero el verdadero evangelio nos lleva a arrepentirnos de lo que hacemos. Siguiente punto, verdadero evangelio vive en función de la esperanza del regreso de Cristo. Cuando creemos que Cristo vendrá a esta tierra físicamente, que lo podremos ver así como estoy viendo a Jessica, al señor Arturo, nuestra vida cambia. O sea, imagínense, voy a contar una historia. Cuando Juaco se va para Legendarios, yo sé que él llega el domingo y ese día yo arreglo la cama. No quiere decir que no la arregle, pero no le pongo tanto esmero como ese día. Entonces ese día yo pongo una cobija blanca que tenemos, le echo spray a la cobijita. Ese día él no encuentra juguetes tirados en el piso, porque pila, recojan eso, no sé qué. Yo en la semana soy relajada, y yo no voy a estar recogiendo cada 5 minutos, pero él, cuando él viene de Legendario, yo dejo
todo recogidito, la comida, el cartelito. Ese día me pongo estos aretes. Cuando él viene de Legendario me pongo los aretes grandes. Yo, ¿para qué? 4 días allá, que vea algo por lo menos. Me preparo porque sé que lo voy a ver físicamente. Eso es lo mismo que usted y yo debemos hacer como iglesia, porque el novio va a venir y nos tenemos que preparar para verlo físicamente. Pero el falso evangelio vive en función de buscar tesoros en esta tierra. Ya usted ha escuchado de eso, que la casa, que el carro, que la universidad de los hijos, que falso evangelio. Hace 2 semanas escuché uno que no voy a dar detalles, pero decía: yo declaro que en esta iglesia se van a levantar 10 millonarios, 20 millonarios. ¿Quién recibe la palabra? 30 millonarios. Eso, suba la mano. No, aquí no me creen. Aquí en esta iglesia no. Falso evangelio. Es que Cristo no está para volverlo usted millonario. Ya usted es millonario porque tiene a Cristo. Colosenses 3 del 1 al 2 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y 1 Juan 3:3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Por eso entender que Cristo va a venir físicamente cambia nuestra conducta, cambia nuestra manera de pensar, de vivir, de comportarnos, porque nos lleva a purificarnos, nos lleva a ponernos los aretes bonitos porque es que lo voy a ver. Esa es la diferencia de predicar un evangelio donde la gente entienda que Cristo viene y viene físicamente, no es un mito. El evangelio según Cristo programa su vida para perderla. Suena duro, pero es así. Pero el falso evangelio es: pare de sufrir, ya de eso hemos hablado bastante. El evangelio según Cristo sirve con la motivación correcta. Pero el falso evangelio sirve con un corazón incorrecto. Mire, si usted está en un ministerio o si alguna vez Dios no lo permita nunca, usted ve que en esta casa estamos más enfocados en ganancias personales y primero exhórtenos, porque eso es un falso evangelio. Y hay muchos ministros de la palabra hoy buscando ganancias personales. Sí, yo predico, pero mi tarifa son 500,000 pesos para predicar. Por Dios. Estás comercializando con el evangelio. Yo no me imagino qué hubiese pasado si los apóstoles hubiesen puesto tarifa para ir a visitar cada pueblo. No se hubiese extendido el evangelio. Pero hoy el evangelio que vivimos es eso. Y si usted y yo nos prestamos para esa comercialización, estamos participando del falso evangelio. Porque muchas veces quizás los invitamos porque es que ministran y hacen y no sé qué, y entonces yo lo traigo. Te estás prestando para predicar un falso evangelio. Eso fue lo que pasó, no sé si recuerda la historia de Simón el Mago, que él veía que Pedro y Juan estaban sanando y sanaban y echaban espíritu, y Simón empezó a perseguirlos y les dijo: ¿cuánto te tengo que pagar para yo tener ese mismo don? Eso es comercializar con el evangelio. Eso fue lo que hizo el profeta Balaam. Y sabe que la doctrina de Balaam en el Apocalipsis es una de las doctrinas que dice Dios que aborrece. Así que comercializar con el evangelio es algo que el Señor aborrece. Puede estar muy ungido de lo que usted quiera, pero si la dinámica es ganancias personales, falso evangelio. Iglesia, según el evangelio de Cristo, todos viven su llamado. Mientras en el falso evangelio la iglesia es una empresa.
en donde el líder es la cabeza y el responsable de todo. Entonces nadie se puede meter, nadie puede opinar nada, porque es que solo el pastor escucha la voz de Dios, más nadie escucha la voz de Dios. Falso evangelio. La iglesia primitiva era un cuerpo, todos ejercían su llamado. Y por último, creo que no me va a dar tiempo de terminar el mensaje. El evangelio de Cristo acepta la soberanía de Dios y confía en Él en todo tiempo. Pero el falso evangelio pide indulgencias modernas. ¿Y sabe qué hacen? ¿O sabe qué pasa? Empiezan a soltar al aire versículos de promesas que Dios tiene en la Biblia y ven y pactan. El Señor te dice que va a ensanchar tu tienda y que extiendas tus estacas y que amplíes las carpas, porque si tú crees esa palabra, ven indulgencias. Como si Dios se viera obligado a cumplirle algo a usted porque usted puso el billetico de 10,000 ahí. Así no funciona. Y ese es el evangelio que muchos están consumiendo hoy. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Y esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su inmoralidad. Y por culpa de estos maestros hablará mal del camino de la verdad. Es que ese es el problema. Que cuando nosotros predicamos a Cristo, estamos como embajadores del reino. Entonces quien está quedando mal es Cristo, no nosotros. Bueno, nosotros también. Pero el problema es que estamos haciendo tanto daño a la iglesia porque la gente no cree en Dios, porque usted y yo estamos extendiendo un falso mensaje. Dice que habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho rato y su destrucción no tardará en llegar. ¿Me regala 10 minuticos más? Ya conocemos el problema entonces. Hay un falso evangelio y está el evangelio de Cristo, que es el que usted y yo tenemos que predicar. Entonces, ¿qué hacemos para no ser engañados? Porque es que el panorama pinta difícil. Nos va a seducir, nos va a atraer. ¿Cómo vamos a hacer para no ser engañados? Segunda de Timoteo 4, del 3 al 5, Pablo habla de esto y dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, ahí está la clave, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista y cumple tu ministerio. A mí me hubiese encantado que Pablo dijera: sé sobrio, ayuda a los demás, sé bondadoso con la gente, ama a Dios y ama a las personas. Pero dice: sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra evangelista y cumple tu ministerio. 3 cositas que debemos tener en cuenta. Ser sobrio. Y la palabra sobrio implica estar alerta. Si usted se da cuenta, cuando una persona se embriaga, pierde su capacidad de decidir, pierde su capacidad de reacción, pierde su capacidad de discernir lo que hay a su alrededor. Entonces Pablo está diciendo: no puedes estar embriagado por la rutina, por el sistema de este mundo, por todo lo que hay alrededor. Porque eso no te va a dar la capacidad de discernir, de tomar decisiones, de reaccionar de la manera correcta.
Así que para permanecer firme ante todo el ataque y todo el engaño que viene de los últimos tiempos y que ya estamos viviendo, debemos permanecer sobrios. Y la sobriedad habla de eso, no dejarnos embriagar por los afanes de la vida. No dejarnos embriagar por las emociones. No estar tomando decisiones de manera emocional. Entonces, hoy sí siento, entonces hoy voy. Hoy no siento, entonces no voy. Estás siendo embriagado. El llamado es: seamos sobrios, porque es la única manera de permanecer firme hasta el final. La sobriedad habla de discernimiento y de una mayor revelación de Cristo. Quiero que anote esto: la falta de profundidad en el conocimiento de Cristo nos deja vulnerables emocionalmente y nos hace ineficaces espiritualmente. Si no conocemos a Cristo y no ahondamos más en el conocimiento y en la revelación de Cristo, somos vulnerables emocionalmente y somos ineficaces espiritualmente. Así que para usted, esto se debe convertir en lo más importante en su vida. Pero el tema es que esto es lo que andamos con la mayoría del tiempo, la mayoría del día estamos con esto en la mano y no con la Biblia. Si no queremos ser engañados, necesitamos crecer en el conocimiento de la revelación de Cristo en nuestra vida. Lo segundo, soportar aflicciones. Segunda de Timoteo 4:5 dice: sé sobrio, soporta aflicciones y haz la obra evangelista y cumple tu ministerio. En este punto no voy a entrar en mucho detalle porque ya aquí hemos hablado hasta el cansancio de sufrir por el evangelio y de cómo el Señor usa las pruebas, los desiertos, los procesos para trabajar en nuestra vida. Pero a mí me llama tanto la atención que el consejo de Pablo, y yo no sé si Timoteo esperaba algo diferente, pero el consejo de Pablo fue: soporta las aflicciones. Porque es que las pruebas, Timoteo, las pruebas, Jessica, las pruebas, Carmen, no significan que Dios no está contigo. Los procesos no significan que Dios te dejó de ver y que Dios se olvidó de ti. Eso es una mentira de este mundo. Los procesos, las pruebas, forman el carácter de Cristo en ti. Yo no sé si usted recuerda el caso de Pedro, cuando Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido zarandearte. Y el pastor Harold estuvo predicando sobre eso hace un tiempo. Pero es la zaranda la que nos purifica. La zarandeada es la que nos purifica. No nos gusta. Yo creo que a nadie. Pero imagínese, Pedro era uno de los íntimos de Jesús. O sea, era de los tres, de los llaves que se iban con él al monte de los Olivos a orar y se quedaban dormidos. Pero él iba. Fue el que recibió la revelación de quién era el Cristo. Entonces Dios no se lo mostró a ningún otro, se lo mostró a Pedro. Pero fue en el momento de la zarandeada en donde él conoció la condición de su corazón, se dio cuenta de la maldad que había en él y se volvió confiable para lo que Dios le iba a entregar. Porque fue después que él se levantó de ahí que Jesús le entregó la mejor asignación o la asignación más importante que nos puede entregar, y es: apacienta mis ovejas. No lo hizo antes, cuando estaba en su momento top. Lo hizo después de la zarandeada. Así que entender que los sufrimientos hacen parte de la vida nos libera de la mentira del falso evangelio y nos protegen de que nuestro amor se enfríe producto de que la maldad crece. Y por último, cumple tu llamado. Segunda de Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio, soporta aflicciones, haz tu obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mantenernos firmes hasta el final, resistiendo los engaños de este mundo, implica que usted y yo estemos en el centro de la voluntad de Dios, cumpliendo el llamado que Él tiene para nuestra vida. Si seguimos sacando excusas, si seguimos luchando con lo que Dios nos ha dicho,
si nos seguimos encerrando en la burbuja de no, yo me quedo aquí sentadito, aquí estoy tranquilo, recibo de Dios, me siento en paz. Estamos viviendo un falso evangelio y estamos en riesgo de ser engañados. Porque no hay manera, iglesia, no hay manera de que el evangelio de Cristo haya sido revelado a nuestra vida y eso no despierte en nosotros acción. No hay manera. Y si no despierta acción es porque no hemos conocido el verdadero evangelio. Un versículo que todos conocemos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese solo versículo nos muestra que el plan de salvación no es individual, no es algo personal. No es algo que es que solo me quedo yo con mi salvación y ya. Porque es que Jesús murió por el mundo. Así que si usted conoció el verdadero evangelio de Cristo y usted aceptó a Jesús en su corazón y usted es salvo, usted se mueve a unirse y a vivir el llamado. No hay otra respuesta. Así que pongámonos sobre nuestros pies y pidámosle al Señor que nos ayude a ser mensajeros del verdadero evangelio. A poder llevar su palabra, a dejar de sacar excusas, a unirnos al llamado que nos está haciendo, a entender que los sufrimientos no son una consecuencia del pecado. Claro que hay consecuencias del pecado, pero no todo es por eso. A veces es necesario ser zarandeados para que cuando nuestra fe vuelva, levantemos a nuestros hermanos. Quizás usted se ha preguntado, ¿por qué a mí me ha tocado vivir estos procesos? ¿Por qué yo he estado en esto tanto tiempo? Recuerda que hay alguien que está intercediendo por ti. Jesús está intercediendo por ti para que cuando tu fe vuelva, levantes a otros. Eso le da un propósito distinto al dolor. Eso le da un propósito distinto al sufrimiento. Señor, a esta hora te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ha sido tanta la paciencia que tú has tenido con una novia que tantas veces, Señor, te ha fallado, con una novia que tantas veces ha buscado su beneficio propio y se ha olvidado que el centro eres tú. Se ha olvidado que el verdadero mensaje no es que yo gane algo, es que ya yo gané algo. Y como ya yo gané a alguien que eres tú, entonces yo voy y me uno a lo que sea que tú estés haciendo. Padre, yo te pido que hoy todo pensamiento, toda falsa doctrina, toda mentira que se ha levantado para engañar, para traernos con sutileza, Señor, al sistema de este mundo, sea revelado a cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan empezar a sacar toda la mezcla que hay en sus vidas. Llévate la mezcla que hay en nuestras vidas, Señor. Porque cuando conocemos el verdadero evangelio, eso nos debe llevar a santificarnos cada vez más. No a darnos más permiso porque ya somos maduros. Nos debe llevar a santificarnos, a prepararnos. Levanta a una iglesia, Señor, que se prepare para recibir al novio.
Levanta personas en esta casa que no se quedan en la comodidad de la silla recibiendo, sino que entienden que tienen un llamado mayor y es colaborar con tu plan, Señor. Es hacer lo que ven a hacer al Padre. Yo te pido que hoy rompas toda estructura que nos hace creer, Señor, que necesitamos a alguien algún intermediario, a la oración de un ungido, la oración de alguien, la palabra de un profeta. Toda mentira, toda comercialización con el evangelio, Señor, llévatela de nuestras vidas, porque tú pagaste un precio muy alto, Señor. Tú entregaste todo y no es justo. No mereces que hagamos eso. No mereces que menospreciemos tu sacrificio. Mereces que te rindamos por completo nuestra vida. Yo hoy te pido, Señor, que para muchos de los que están aquí, hoy sea su camino a Damasco. Hoy sea ese encuentro, Señor, en donde tú abres los ojos, en donde tú quitas los velos, en donde ellos pueden tener un encuentro personal con Cristo Jesús, y eso transforma todas las áreas de su vida. Queremos un encuentro contigo. Gracias te damos por tu buena noticia, Jesús. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, he decidido. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás.